Cordial saludo, apreciados estudiantes. Hoy vamos a resolver ejercicios de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Un primer ejercicio es clasificar las siguientes variables aleatorias como discretas o continuas. Recordemos que nos quedamos con el concepto intuitivo de que una variable discreta es aquella que solo admite valores enteros, mientras que una variable continua es la que admite decimales. En el primer caso tenemos X el número de accidentes automovilísticos que ocurren en un año. En este caso estamos hablando de números enteros, es decir, estamos diciendo que en Virginia ocurren 1 o 2 o 3 accidentes. Jamás podríamos decir que ocurren 3.5 accidentes automovilísticos. Por lo tanto, esta variable es una variable aleatoria discreta. Listo. Nos vamos con el segundo caso. En el segundo caso tenemos tiempo para jugar 18 hoyos de golf. Ya habíamos aclarado en clase que las variables tiempo, peso, estatura, todo lo que sea en un intervalo de espacio, valga la redundancia, o de tiempo, es una variable aleatoria continua, porque sí puedo decir que me gasto 35,5 minutos al jugar 18 hoyos. La siguiente corresponde a la cantidad de leche que una vaca específica produce anualmente. Lo puedo decir en litros, entonces yo puedo decir produce, no sé, 10.5 litros, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando de 10.5, admite decimales, por lo tanto es una variable continua. N, el número de huevos que la gallina pone mensualmente. No puedo decir que una gallina pone medio huevo o 3,5 huevos, sino valores enteros, por lo tanto esta es una variable aleatoria discreta. P, el número de permisos para construcción que los funcionarios de una ciudad emiten cada mes. No van a emitir 1.5 permisos o 1.8 licencias de construcción, sino que van a admitir valores enteros. En este caso es una variable aleatoria discreta. Y en el último caso, Q, el peso de grano producido por acre. El peso siempre será una variable aleatoria continua porque admite decimales. Un segundo ejercicio consiste en la variable aleatoria que determina el número de caras menos el número de cruces en 3 lanzamientos de una moneda. En este caso lo tomaremos como cara o sello. El ejercicio dice: liste los elementos del espacio muestral para los 3 lanzamientos de la moneda y asigne un valor W a cada punto muestral. Entonces, aquí vemos que es un experimento que tiene 3 etapas y vamos a construir el diagrama de árbol correspondiente. Aquí, en la primera etapa puede salir cara, sello. En la segunda etapa igualmente puede salir cara, sello. Y en la tercera lo mismo. Cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello. Para obtener los siguientes puntos de mi espacio muestral. Entonces, el primero es que las 3 sean caras, que tenga cara, cara, sello, sello, cara, cara, sello, sello. Van los primeros 4. Los siguientes serían entonces sello, cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara y sello, sello, sello. Entonces, debo determinar acá el número de caras menos el número. Aquí vamos a tener en cuenta que va a ser sellos. Bien. Entonces, mi variable W me está contando el número de caras menos el número de sellos. En este caso, en el primero, ¿cuántas caras tengo? En el primero tengo 3 caras y 0 sellos. Entonces, no sé, voy a escribirlo acá. Entonces, en el primero tengo 3 caras menos 0 sellos. Por lo tanto, el resultado de la variable muestral en ese caso va a ser 3. En el segundo caso, como podemos ver, tengo 2 caras y un sello. ¿De acuerdo? Entonces, 2 caras menos un sello, en este caso me da 1. 2, el número de caras menos el número de sellos, me da 1. En el siguiente también tengo 2 caras, un sello. Entonces, aquí ya para continuar, entonces aquí la resta
de 3 menos 0 me da 3. Tengo dos caras, un sello, 2 menos 1 me da 1. Bien, aquí también tengo dos caras, un sello, entonces 2 menos 1, 1. Aquí tengo una cara y dos sellos, entonces 1 menos 2, una cara y dos sellos, 1 menos 2, menos 1. Dos caras, un sello, 2 menos 1, 1. Aquí tengo una cara, dos sellos, 1 menos 2, menos 1, y una cara, dos sellos, igualmente también me da menos 1. Y aquí tengo 0 caras y 3 sellos, entonces 0 menos 3 me da menos 3. Y estos son los valores que toma la variable. Ahora vamos a construir una tabla en el que se puedan identificar los valores que toma X. En este caso no es variable X sino variable W. Entonces la variable W, que es mi variable aleatoria, está tomando valores 1, menos 1, 3 y menos 3. Está tomando valores 1, menos 1, 3 y menos 3. Esto lo vamos a necesitar más adelante para otro ejercicio. Entonces vamos a determinar aquí las frecuencias con las que toma cada valor. ¿Cuántas veces toma el valor 1 mi variable? El valor 1 la está tomando 1, 2 y 3. Entonces la frecuencia, voy a ponerle aquí frecuencia de W es 3. ¿Cuál es la frecuencia de menos 1? ¿Cuántas veces toma el valor menos 1? El valor menos 1 lo toma 1, 2 y 3. Entonces aquí también menos 1 es 3. ¿Cuántas veces toma el valor 1? El valor 3 lo toma una vez, y el valor menos 3 lo toma una vez. Entonces una vez y una vez. En realidad el número de resultados posibles o de puntos muestrales en este experimento es 2 por 2, 4 por 2, 8, son 8. Si quiero asignar las probabilidades, que me lo van a pedir más adelante, entonces lo vamos a asignar por el método de frecuencia relativa. En total hay 8 puntos muestrales, por lo tanto la probabilidad de W en este caso va a ser 3 sobre 8, 3 sobre 8 en el segundo caso, 1 sobre 8 y 1 sobre 8. Todo esto me suma 1. Es decir, estoy indicando que la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1 es de 3 octavos. La probabilidad de que tome el valor 3 es de 1 octavo. ¿De acuerdo? Y aquí ya queda la distribución de probabilidad. Repito que en un ejercicio más adelante me la van a solicitar. En este ejercicio me están pidiendo el valor de C para que cada una de las funciones sirva como distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta X. Acá estamos hablando de variables aleatorias discretas. Cuando hablamos de este tipo de variables debe cumplir dos condiciones. Primero, que cada valor esté entre 0 y 1, y segundo, que la suma total de todas las probabilidades de los puntos muestrales tiene que ser 1. En el primer caso nosotros tenemos una función que toma valores 0, 1, 2 y 3. Para que sea una distribución de probabilidad debo obtener, entonces vamos a hacer debo tener que la suma de f de 0 más f de 1 más f de 2 más f de 3 tiene que dar 1. Bien, entonces, ¿quién es f de 0? F de 0 es la función evaluada en 0. Si evalúo mi función en 0, entonces 0 al cuadrado 0 más 4, 4 me queda 4c. Más, si evalúo la función en 1, entonces 1 al cuadrado 1 más 4, 5, aquí tengo 5c. Si evalúo la función en 2, 2 al cuadrado 4 más 4, 8 por c, 8c. Y análogamente si evalúo la función en 3, entonces 3 al cuadrado 9 más 4, 13, entonces tengo 13c, y esto es igual a 1. Ya puedo despejar c, entonces 4 más 5, 9, 9 más 8, me olvidó sumar, 9 más 8, 17, y 17 más 13, 30, ¿de acuerdo? Entonces rectifico la suma, 4 más 5 más 8 más 13. Y eso me da 30. En este caso tengo 30c. 30c igual a 1. Luego c va a ser igual a 1/3. Si ustedes quieren verificar, reemplazan el valor de c
por 1/30, ¿cierto? Y hacen la suma de todas las funciones, del valor de las funciones de probabilidad, y eso me tiene que dar 1. Bien, análogamente vamos a trabajar entonces el caso B. Entonces en el B me están diciendo que la variable toma el valor 0, el valor 1 y el valor 2. Cuando toma el valor 0, entonces voy a reemplazar en mi función. ¿Qué debe cumplir? Debe cumplir que f de 0 más f de 1 más f de 2 debe ser igual a 1. ¿Listo? Bien, entonces comenzamos. F de 0. F de 0, ¿quién es? F de 0, reemplazo la x por 0. Entonces, f de 0, no sé si escribirlo, bueno, escribámoslo. Entonces, aquí tengo c y aquí tengo 2 combinado 0. Multiplicado por 3 combinado 3 menos x. 3 menos 0 me da 3, entonces aquí 3 combinado 3. Más la función evaluada en 1. La función evaluada en 1 entonces va a ser c, que es mi constante, 2 combinado 1, multiplicado por 3, 3 menos 1 me da 2, 3 combinado 2. Y para 2 entonces reemplazo la x por 2 y ahí voy a obtener c, 2 combinado 2, ¿cierto? Y 3 combinado 3 menos 2, 1, o sea, 3 combinado 1. 3 combinado 1, y eso me tiene que dar 1. Entonces, hallando las combinaciones, tenemos aquí c, escribe, tenemos aquí c, 2 combinado 0, 2 combinado 0 que me da 1, 3 combinado con 3 que también me da 1, más c multiplicado por 2 combinado 1, 2 combinado 1 me da 2, y 3 combinado 2, 3 combinado 2 me da 3, más c, 2 combinado 2 que me da 1, y 3 combinado 1 que me da 3. Todo esto tiene que sumar 1. Entonces 1 por 1, 1 por c, 1c, más 2 por 3, 6c, más 3 por 1, 3, 3c. Entonces en este caso tengo 6 más 3, 9 más 1, 10. Entonces tengo que 10c es igual a 1. 10c es igual a 1, de donde c es igual a 1/10. Ahí ya tengo lo que me pedían, el valor de c para que sea una función de distribución de probabilidad. En el literal b es 1/10 y en a es 1/30. Listo, en el siguiente ejercicio, que es el 3,7, nos están dando una función de densidad de una variable aleatoria que es continua. Esta variable aleatoria continua se refiere al número de horas medidas en unidades de 100 horas. Entonces, ojo con las unidades del problema. Acá me están diciendo que se mide en unidades de 100 horas. Y es el tiempo que una familia utiliza la aspiradora en un periodo de un año. Esta es una variable además continua y tiene la siguiente función de densidad. Siempre es bueno hacer como un pequeño bosquejo de la función de densidad. Entonces tenemos nuestra función de densidad y en esa función de densidad tenemos aquí x y y. Vamos a hacer un bosquejo de la misma y tenemos que x toma valores 0, toma valores 1 y toma valores 2. X va desde 0 hasta 2. Y aquí también coloquemos aquí el 1. Bien, entonces me están diciendo que la función vale x para todos los que viven entre 0 y 1. Entonces para todos los que viven entre 0 y 1 sin incluir el 1, la función vale x. Entonces me voy hasta acá, esta es la recta x y no incluye, hago un vacío aquí porque no lo incluye, no incluye el 1. Y la función vale 2 menos x para todos los x que están entre 1 y 2. Entonces revisamos los extremos. Cuando x vale 1, 2 menos 1, 1. Pues como que lleno ese espacio en realidad. Cuando vale 1, vale 1. Y cuando vale 2, 2 menos 2, 0. Entonces me queda acá. ¿De acuerdo? Y ese va a ser el otro pedacito de función. Bien. Y el 0 en cualquier otro caso. Entonces en cualquier otro caso la función vale 0. Quiere decir que en cualquier otro caso
voy a escoger otro color aquí que no me deja. En cualquier otro caso, hasta aquí llegó, listo. En cualquier otro caso, la función vale 0. Entonces aquí vale 0 y aquí vale también 0. Listo, 0, 0. Esa es la función de densidad de mi variable aleatoria continua. Listo. Me están preguntando entonces la probabilidad de que en un periodo de un año una familia utilice la aspiradora. Miren, acá estamos hablando de año y año, entonces se utiliza la misma función. Utilice la aspiradora menos de 120 horas. Como estamos en unidades de 100 horas, en realidad lo que me están preguntando es la probabilidad de que X sea menor que 120 sobre 100. En realidad me están preguntando, me están pidiendo la probabilidad de que X sea menor que 1,2. Bien, que sea menor que 1,2, al ser una distribución continua, debo calcular la integral. Entonces, desde menos infinito hasta 2. Recuerden que la fórmula decía desde menos infinito hasta X. Pero en este caso no es menos infinito, sino el valor mínimo que toma la variable. El valor mínimo que toma la variable es 0. Entonces, esta integral va a estar desde 0 hasta 1,2. Y esos son los límites de integración. Desde 0 hasta 1,2 de f de x de x. Bien. Pero resulta que 0 a 1,2, si vemos el dibujito, es esta región que está por acá. Esto que está acá. Bien. Y en realidad hay dos funciones distintas. Debo calcular dos integrales. Además, porque el primer renglón de mi función trabaja para valores que están entre 0 y 1, para estos, y el segundo renglón para valores que están entre 1 y 2. Por lo tanto, esta integral se debe dividir en dos. Una que vaya desde 0 hasta 1 de la función correspondiente, que en este caso es x de x, y la otra función que vaya desde este 1 hasta este 1,2. Entonces va desde 1 hasta 1,2 y la función que voy a escribir ahí es 2 menos x, porque es el segundo renglón. Recuerden que entre 1 y 2 vale 2 menos x. 2 menos x de x. Listo, desarrollamos esas integrales, entonces voy a obtener, vamos a escribirlo aquí, la probabilidad de que x sea menor que 1,2 es igual a la integral de 0 hasta 1 de x. La integral de x es x al cuadrado sobre 2 evaluado en 0,1. Más la segunda integral me da 2x menos x al cuadrado sobre 2 y todo esto evaluado de 1 hasta 1,2. ¿De acuerdo? Son integrales de potencias, integrales muy sencillas y vamos a evaluarlas entonces. Cuando vale 1, que es el límite superior, entonces me queda 1/2 menos en el límite inferior menos 0. 1/2 menos 0 más. Aquí tenemos entonces que reemplazar por el límite superior. Vamos a reemplazar por el límite superior que es 1,2. Entonces 1,2 por 2 me da 2,4 menos 1,2 al cuadrado, que 1,2 al cuadrado me da 1,44 sobre 2. Ya lo evalué en el límite superior, ¿cierto? Este se valoró en el límite superior menos límite inferior, que es 1, 2 por 1, 2. Entonces aquí tengo, cuando reemplazo por 1 me da 2, menos 1 al cuadrado 1, 1/2. Entonces voy a obtener aquí 1/2 menos 0, 1/2 más, mi cuenta grande, 2,4, 2,4, esa coma quedó fea, 2,4, 1,44 dividido en 2, que me da 0,77 menos 0,77, y 2 menos 1/2, a 2 le quito 0,5, me queda 3 medios, y 3 medios es 1,5, menos 1,5. Luego, entonces, al hacer la cuenta voy a obtener 1/2 más 2,4 menos 0,77 menos 1,5, me queda 0,18. 0,18. 1/2 es 0,5. 0,5 más 0,18, 0,68. Luego 0,68 es la probabilidad
de que la familia utilice la aspiradora menos de 120 horas. De la misma forma vamos a hallar entonces el literal B. Entonces el B es la probabilidad de que esté entre 50 y 100 horas. Recordemos que estamos hablando de unidades de 100, entonces aquí me están preguntando, vamos a hacerlo con otro color, con rojito, me están preguntando la probabilidad de que X esté entre 50 y 100 horas, 50 y 100, pero debemos recordar que estamos trabajando en unidades de 100, entonces tenemos que dividir todo en 100. Debemos tener mucho cuidado con los enunciados que a veces tienden a confundirnos. Entonces esto es igual a la probabilidad de que esté 50 dividido en 100, 0.5 y 1. Listo. Resulta que 0.5 está en el primer renglón, mire, de 0 a 1 ahí está el 0.5. Y el 1 también lo voy a incluir en el primero porque no tiene aquí el igual. Entonces esto va a ser lo mismo que, escribirlo aquí debajo, que la integral desde 0.5 hasta 1 de la función, y la función que vive en ese intervalo es una sola y es x de x. Entonces la integral de eso me da x al cuadrado sobre 2, reemplazan en el límite superior, en el límite inferior y les debe dar 0.375. entonces revisan ese ejercicio. La probabilidad de que el uso esté entre 50 y 100 horas es 0.375, o lo que corresponde al 37.5%. Tenemos el siguiente ejercicio que me proporciona la función de densidad de la variable aleatoria número de personas que responden cierta encuesta enviada por un correo. Esta es una variable aleatoria continua porque me están hablando de proporción, no el número de personas sino de proporción, y proporción es una variable que admite decimales. Listo. Me dan la función de densidad y me dicen, demuestre que la probabilidad de que esté entre 0 y 1 es igual a 1. En realidad demuestre que es una función de densidad. Como es una variable aleatoria continua, para demostrar esto debo hacer la integral. Entonces debo evaluar la integral de 0 hasta 1 de la función que es 2/5 de x más 2 de x. 2/5 es constante, puede salir de la integral, entonces me queda 2/5, la integral de 0 hasta 1 de x más 2 de x, y esto es igual a 2/5. Ustedes pueden hacer el ejercicio, la integral sencilla en realidad, y esa integral tiene que dar 5/2 para que el resultado sea 1 simplificando. Listo, entonces efectivamente se cumple. En el segundo caso, en B, la segunda pregunta me dicen, calcule la probabilidad de que más de un cuarto, pero menos de un medio de las personas contactadas respondan este tipo de encuesta. Cuando me hablan de un cuarto es 0.25, 0.25 vive en el primer renglón de esta función, 0.25 está entre 0 y 1, y un medio que es 0.5 también está entre 0 y 1, por lo tanto solo debo tener en cuenta esa función y vamos a hallar entonces la probabilidad de que esté entre un cuarto y un medio. Para eso entonces hallamos la integral desde un cuarto, que es el límite inferior más pequeño, hasta un medio de la función. La función es 2 factor de x más 2 sobre 5 y todo por dx. ¿Listo? Y esta integral, cuando ustedes la realicen, saquen el 2/5, hagan la integral, me va a dar 19 sobre 80, que esto corresponde a 0.2375.